Hoy más de 1 millón de personas han sido afectadas en su forma de transportarse, de trasladarse a sus trabajos, a sus consultas médicas, al ocio que tenían planificado o a lo que sea que tenían pensado. Hoy no lo van a poder hacer por precisamente el paro de trenes que estamos viviendo en la República Argentina. Y lo que nos habían prometido, lo que nos habían dicho en sus campañas, de esto de la libertad, esto no es una libertad. Esto parece que es una monarquía o una dictadura. Así que bueno, los trabajadores sabemos lo que tenemos que hacer, somos sabios, somos pensantes, tenemos materia gris, así que bueno, esperaremos que hace el gobierno y nosotros, como lo dije hace un momento, seguiremos con la medida de fuerza hasta las 24 horas. Acá hay dos caminos, el camino de la libertad y el camino de una Argentina distinta, una Argentina del trabajo y del mérito, o esto que estamos viendo hoy, que es un grupo de gente que cuando no está en el poder lo único que hace es complicarle la vida al resto porque no entienden que no están en el poder y no entienden que la gente eligió otra cosa. Por supuesto que con todos los responsables están evaluando las medidas pertinentes para que esto claramente no quede sin responsables y sin consecuencias. No sé a qué se refiere de consecuencias. Si estas consecuencias pueden ser despidos, esta consecuencia es venir contra una institución como el Sindicato de la Fraternidad, me parece que está orinando fuera del tarro. Nosotros lo único que hemos recibido de Nación, del gobierno nacional, son insultos, agravios, descalificaciones, y me parece que no está bueno. Me parece que tenemos todos la obligación de gobernar, no solo para los que nos votaron, en el caso mío en Salta, sino a los que lo votaron al presidente del país. Claro. Tenemos que votar para todos, no solo para el núcleo de gente que ha confiado en nosotros. Ya en definitiva, una vez que uno asume la responsabilidad, sabe que tiene que gobernar para todos. Así que me parece, y me parece que ya ha venido el ministro y ha venido la vicepresidenta también. Es un gesto del presidente de querer mostrar de que también hay apertura al diálogo y por parte nuestra también, después de haber recibido tantos cachetazos, seguir queriendo acompañar y ayudar, como lo dijimos desde el primer momento, porque entendemos que el presidente necesita las herramientas para gobernar, pero también le dijimos al ministro y a la vicepresidenta que los gobernadores estamos parados hace 70 días porque no sabemos para dónde ir, porque también necesitamos las herramientas y saber con qué contamos y con qué no, definitivamente, para poder llevar adelante nuestro plan de gobierno. La última reunión de gabinete que tuvimos fue el día de ayer, reunión en la cual la ministra Petovero no estuvo. Así que efectivamente eso que mencionas no existió, es falso, y de hecho justamente con ambos ministros hablo prácticamente a diario y no te puedo asegurar que no hay ningún tipo de discusión fuerte entre ellos. Dicho sea de paso, las reuniones de gabinete, a las cuales te doy plena fe porque estoy yo en cada una de ellas, efectivamente debatimos entre todos y a Dios gracias. Tenemos la libertad absoluta, que nos lo dijo el presidente en la primera reunión de gabinete, de cada uno poder expresar lo que se le antoje en virtud de mejorar las decisiones, en virtud de hacer más eficiente cada una de las áreas de gobierno. Así que es probable que las discusiones en este gobierno sean diarias. Ahora jamás. A mí no me dijo, y cada uno que se ponga el saco que lo dije. Yo hoy en una radio a la mañana tempranito contesté, viste que hay un horóscopo que es un horóscopo chino, uno de un tinto, otro que son de animales. Yo en el horóscopo de animales soy hurón. ¿Sabés lo que hacen los hurones? Bueno, los hurones son enemigos del rata. Y en algunos casos caza rata. Yo no estoy ahí para cazar rata. Estoy ahí hace 70 días. Por ahora no tengo ninguna rata para cazar ni nada por el estilo, así que yo en eso me siento muy bien. La verdad que se ponga el saco el que se lo tiene que poner.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con toda la noche. Obviamente toda la información está con la atención puesta en este momento con lo que está pasando en las terminales de ómnibus, porque obviamente están desbordados los ómnibus, los colectivos, por el paro de trenes, que ahora va a contar Javier Calvo, tiene todo un trasfondo en el enfrentamiento entre el gobierno y el sindicalismo en un contexto en el cual obviamente hay una aceleración inflacionaria muy grande y los salarios, incluso la propia oferta que ha hecho el gobierno, tengo entendido, para la fraternidad, para los maquinistas de trenes, es del 12%, un aumento que está muy por detrás de la inflación. Pero hay algo más que la discusión salarial en ese paro. Está Alejandro Pueblas en este momento en Constitución. Vamos a ir con él y después vamos a contar un poquito mucha data económica de lo que está pasando y la recesión y el bolsillo y el salario real y también los aumentos para los jubilados. Alejandro Pueblas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, ¿cómo te va? Ahí está la imagen, ¿no? Las largas colas en cada uno de los colectivos que para aquí en Constitución. Maestro, ¿cuánto estás tardando en llegar a tu casa hoy? ¿Perdón? ¿Cuánto estás tardando en llegar a tu casa hoy? 45 minutos. ¿Te complicó mucho el paro de trenes? No, la verdad que no. No, usas siempre colectivo. Siempre uso colectivo. Alejandro, Gracias, Alejandro, sí, Maxi. me interesaría más que nada, digamos, ¿a qué hora salen a trabajar? ¿Dónde trabajan? Es decir, ¿qué hacen? ¿A qué hora vuelvan? Es decir, ¿cuánto tiempo están en esto del viaje, ¿no? Del ida y vuelta. Simplemente Maestro, eso, no me interesa, Cortito, ¿a qué hora digamos, entras a trabajar? ¿A qué hora entras a trabajar? posiciones 7:30 políticas de la ni ¿Y estás sindicales. volviendo recién ni ahora a tu nada. casa? Sí. Bien, gracias, maestro, muy amable. Vení, seguimos recorriendo a las personas. Maestro, ¿a qué hora entraste a trabajar? A las 9. A las 9 de la mañana, recién ahora estás volviendo a tu casa. Exactamente. ¿Cuánto ganás más o menos? ¿Se puede saber cuánto ganás por mes en tantas horas de laburo? ¿Qué hace? Sí, 300 lucas. ¿Y te alcanza para llegar a fin de mes? No. ¿Qué haces? ¿De qué laburás? Asesor financiero soy. Gracias, maestro, muy amable. Asesor financiero salió a las 9 de la mañana para ir a laburar, venimos buscando gente. Señora, consulta, ¿a qué hora entró a trabajar? A las 5 de la mañana. ¿Y recién ahora está volviendo? Sí. Bien, a las 5 de la mañana, recién ahora está volviendo, Maxi. No, seguimos ¿y a recorriendo. qué hora va a llegar a la casa? Supongo que va a llegar en 2-3 horas. Sí, es que recién estaban hablando algunos colectivos, también están demorados los trayectos de muchos ómnibus por el tema de la ruta y toda la ruta que hacen los colectivos, que están colapsadas. En muchos semáforos tenemos hasta 1,5 cuadras de cola, Maxi. Está bastante complicado todo lo que es la zona del conurbano. Nosotros venimos de ahí y tardamos un viaje de aproximadamente 20 minutos, tardamos casi 1 hora nosotros en hacerlo de Villa Madero hasta lo que es aquí Constitución. Maestro, ¿a qué hora saliste de tu casa para ir a laburar? A las 4:30. ¿De qué laburás? En la construcción. ¿Te alcanza para llegar a fin de mes? Y no, la verdad que no. ¿Cuánto juntás más o menos laburando en la construcción? ¿Cómo están la gente que te contrata? Bien, pero no llegamos. Con todo el aumento que hay no llegamos, así que... Gracias, maestro, muy amable. Bueno, fíjate con todo ¿A qué hora vas a llegar a tu casa más o menos hoy? A medianoche. ¿A las 12 de la noche? Y calcularle, y mira la fila que hay. O sea, hoy estuviste desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche fuera de tu casa. De las 4:30 me levanté. No, 4:30 de la mañana, Imagínate, Ale. Arrancó 4:30 de la mañana. Es trabajador de la construcción. 4:30 de la mañana se levantó y va a llegar al laburo. Claro, va a llegar a las 12 de la noche. Maestro, vos estás en la misma que él. ¿A qué hora saliste de tu casa? A las 4:30 también. También igual que él. Sí. ¿Y a qué hora vas a A llegar? las 7, 8 A nos la levantamos medianoche. nosotros. A las ¿Cómo hacés 7. para dormir 3, 4 horas y volver otro día a laburar eso todos los días? ¿Y es el problema de hoy? Que no está el tren. Tuviste que salir mucho antes. ¿Sí? Gracias, maestro. Muy Dale, amable. Mirá, seguimos recorriendo, o sea, van a dormir 4 horas, nada más, estas personas que estaban acá. Maestro, rápido, ¿a qué hora saliste de tu casa para ir a laburar? Y tuve que salir como a las 10 de la mañana, por ahí. ¿Y a qué hora vas a llegar ahora? ¿Cuánto tenés de vuelta? Y como 1 hora y media normal, pero ahora tengo como 3 horas por lo ¿De menos. qué laburás, maestro? En limpieza, acá en la Pepsi. Bien, muchas gracias, maestro, fíjate. Bueno, no, varios rubros. Limpieza, tuvimos una enfermera, empleado de la construcción. Bueno, están tardando Sí, hay una casi economía, 12, hay una 13 economía horas que tiene en llegar empleo, a su casa. que sigue teniendo empleo. Obviamente la recesión ahora vamos a mostrar. Genera todo un interrogante de cómo se va a sostener el empleo los próximos meses. Con salarios que no llegan a fin de mes.
Y obviamente con un costo del transporte que hasta ahora era muy bajo en el área metropolitana, ahora es mayor, pero el problema no es el costo del transporte, el problema es todo el resto de los precios, ¿no? Por eso la gente dice no llego a fin de mes y labura. Y además, algo que venimos hablando hace tiempo, ¿no? Del sistema de transporte en toda el área metropolitana, ¿no? Pues levantarse a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana para viajar de 2 horas o 2 horas y media y llegar al trabajo, ¿no? De la jornada laboral y después volver. Además, el paro en este momento. Alejandro, bueno, mucha gente todavía, ¿no? Colas muy largas, ahí la gente buscando el colectivo. Sí, Maxi, la cola es impresionante, tardan 2 o 3 colectivos. Maestro, ¿qué hora saliste de tu casa para ir a laburar? A las 16. 16 horas y ¿a qué hora llega? ¿Medianoche? Sí, más o menos. Gracias, maestro, muy amable. Fíjate, bueno, uno que salió a la tarde, tuvo suerte y llega a la medianoche. Mira, seguimos recorriendo la fila, ahora vamos a... Mira, Maxi, ya estoy contando, llevo 8, 9, 10 metros de fila y prácticamente tenemos casi 50 metros para llegar a lo que es... mirá, toda esta es la cola, para llegar al colectivo que va a venir ahora, que van a subir aproximadamente 10 personas, porque se llena, mirá, Y estamos llegando y ahí recién trabajadores de termina la todos los sectores, Alejandro. Sí, variado de todos los sectores. Tenemos obviamente de la construcción, lo que decíamos recién del mercado financiero, un empleado de una pizzería, limpieza. Maestro, rápido, ¿a qué hora saliste de tu casa para venir a laburar? Como a las 8 de la mañana, 7, entro a las 12 del mediodía. ¿Y entrabas a las 12 del mediodía? Sí, amigo. ¿Y ahora qué hora vas a llegar a tu casa? Son las 8:15 y ponerle que a las 9:30, 10 de la noche. Wow, ¿de qué laburas, maestro? Trabajo en un contact center. Bien. Bueno, muchas gracias. ¿Llegas a fin de mes? Como todos, astilla. Peleándola. Sí, a pleno. Gracias, maestro, muy amable. Bueno, fíjate también otro, Maxi, que le cuesta obviamente un montón de horas para llegar a la casa. Señora, le molesto, ¿a qué hora salió de su casa para ir a trabajar? A las 9 de la mañana. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Y a qué hora va a llegar ahora? Y ahora estaré llegando a las 12, medianoche más o menos. Vivo en Greo. ¿De qué trabaja usted, señora? Auxiliar de enfermería, Juancito. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Maxi, fíjate que se suceden la diversidad de trabajos y la cantidad de horas es más o menos parecida de cada una de las personas que están en esta fila interminable. La gente está tranquila, laburantes que, bueno, se resignan, digamos. Ven esta dinámica, dicen, bueno, un paro... No tiene mucho más para hacer tampoco. No, claro. Y no es la primera vez que les pasa, además, ¿no? Está absolutamente fuera del alcance tomarse un auto Cabify. Ahora vamos a mostrar, sí, proliferaron también las combis truchas y demás que cobran, no sé, 1.000 pesos o más. Alejandro, no sé si querés hacer una rondita ahí también de cuánto están gastando en transporte, cómo es un poquito el gasto del presupuesto. Cómo ajustan para llegar a fin de mes, qué es lo que recortan, qué es lo primero que recortan, qué es lo obviamente no se puede recortar alimentos, ¿no? O se recorta segundas marcas, terceras, lo que sea. Estamos en vivo para América con Maxi Montenegro. ¿Cuánto estás gastando aproximadamente en viajar a tu trabajo? Todos los meses 45.000 pesos con la cuenta que gasté. ¿45.000 pesos? Sí. ¿Y en qué recortaste gastos para llegar a estos 45.000? Porque imagino que gastabas mucho menos antes. No, en nada. Si no puedo recortar más gastos, que tengo 5 hijos yo. No llegar a fin de mes ahora. No, y por casualidad. ¿De qué laburás, maestro? Yo soy jefe de servicio en una zona portuaria. ¿Te puedo mostrar algo? Sí. Miren a la hora que se levanta, Maxi. Miren la alarma. Esas son las alarmas que te ponen. 3 y 2, 3 y 4. Para tomar salir 3:15 de casa, tomar 3:30 el primer colectivo, después tomar un tren, después tomar un colectivo más para ir a trabajar 12 horas y después lo mismo a la vuelta. ¿Y hoy todo eso en colectivo? En colectivo, sí. ¿A qué hora vas a llegar a tu casa hoy? Calculá con suerte a 11 de la noche. ¿Qué pasa? Si llego después de 10:20 de la noche, 10:20 de la noche, el último colectivo que tengo para ir hasta de la estación de Guernica hasta mi casa. O sea, ¿podés llegar a dormir en la parada de colectivo? No, voy a tener que caminar hasta mi casa. Si en colectivo son 15, 20 minutos y me quedé caminando. ¿De qué trabaja, Ale? Esperan mis hijos, tengo que ir a verlo aunque sea durmiendo, pero lo voy a ver. ¿De qué laburás, maestro, me dijiste? Jefe de servicio en un puerto. Jefe de servicio en un puerto, Maxi. Fíjate claro, la variedad, un laburo, el horario, la distancia y lo que gasta. Claro. Y tiene un sueldo, ¿cuál es más o menos el sueldo, digamos, que con eso obviamente 5 hijos es muy difícil llegar a fin de mes? ¿Se puede saber aproximadamente cuánto ganás por mes, un número? Sí, 230.000 pesos. ¿230.000 pesos? Sí.
40 por mes en transporte. Está complicada la situación, Maxi, 230.000 pesos, restale 45 de transporte, estás en una situación compleja. Sí, después el negro cobró otros 50, 60.000 pesos, pero... ¿Y hay aumento de salario? ¿Hay aumento de salario en estos meses? Hay que seguir trabajando. ¿Sabés si va a haber aumento de salario en estos meses o algo? No, porque yo trabajo para un... No soy vigilador, pero trabajo para una empresa de seguridad. Y bueno, y son paritarias muy endebles. Estoy fuera de convenio, así que... Claro, está difícil. Está claro. Lo que le parece a ellos. Gracias, maestro. Está complicada la situación. Sí, claro. Maxi, si querés te lo conecto, Maxi, vos podés dialogar, obviamente, con quien vos quieras, me vas diciendo, tenemos esa posibilidad. Fíjate cómo corren a los colectivos. Cuando la fila no avanza, se avalanchan contra el colectivo, Maxi. Y sí. Imagínate, son las 8, casi 20 de la noche. Ale, déjame que vaya con el otro móvil y vuelvo a vos. En el otro móvil está Cristian Balbo, donde hace un rato ahí en el noticiero de América habían mostrado cómo habían proliferado las combis truchas, digamos, ¿no? La gente desesperada y bueno, en vez de pagar por ahí, no sé, el pasaje colectivo, 280 pesos, no creo que nadie ahí esté con el tramo más corto, sino que mucha gente que vive en el conurbano y demás, por ahí está pagando, no sé cuánto, 350, 400 pesos, si tiene la sube. Pero bueno, había combis que multiplicaban ese valor y bueno, la gente dice, el día de hoy me la tomo. Cristian, ¿cómo andás? Ahí en Liniers. ¿Qué tal, Maximiliano? Sí, 1.000 pesos te cobraban hasta recién acaba de partir la última combi desde Liniers hasta Merlo. Muchos lo pensaban, pero la mayoría se resignaba y se subía igual para tomárselo porque no tiene otra opción. Al no haber tren, al no haber ferrocarril, que tienen que abonar 208 pesos, tienen que casi quintuplicar el valor para regresar a sus hogares. Pero recién escuchaba a Ale, fíjense todavía la cantidad de gente que hay acá también en Liniers, en la esquina de Rivadavia y Cusco, esperando. Resignación y también, te digo, una cuota de paciencia extra que se da y de tolerancia, que llegó casi a un límite la tolerancia, porque hay gente que está muy, pero muy enojada, muy molesta. Porque vos lo decías recién, levantarse 4 y media de la mañana, invertir hasta 6 horas para ir y regresar a sus hogares, para trabajar 8, es decir, invertir 6 horas en viaje para trabajar 8. Esto es lo que ocurrió en muchos casos de pasajeros que todavía están acá a esta hora de la noche esperando, comunicándose con sus casas y diciéndole, miren, tenemos que esperar. Es paro hasta las 24 y hay que esperar, aguardando, ¿no? Para poder regresar a su casa. Sí, hasta Marcos Paz tengo que ir. ¿Hasta Marcos Paz? Sí. ¿A qué hora saliste de tu casa? A las 3 y media tengo que salir. ¿Cuánto tardaste para llegar hasta acá? Y hasta acá, con 2 horas y pico. ¿Vos siempre utilizás el tren? Sí. Cristian, ¿de qué trabaja? ¿De qué trabaja, Cristian? 3. Me pregunta Maximiliano Montenegro del Piso, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una fábrica textil. ¿Y cuánto, digamos, se puede saber un sueldo aproximado a partir de lo que vos te dedicas? Sí, no me alcanza para nada. Sí. No te alcanza. No, el boleto, por ejemplo, fue a la nube. Todo con eso que tengo que estar cargando casi toda la semana. Vos no podés tomarte este servicio de 1.000 pesos, no, imposible tomártelo. No se puede. Tenés que esperar los colectivos, invertir otras 2 horas y media, 5 horas de invertidos hoy para viajar solamente. Solamente para viajar. Gracias, testimonio. Perfecto. A Marcos Paz, esperando lo que decíamos recién, lo mismo que nos mostraba Ale Puebla hacia Constitución, está pasando acá, ¿no? Resignación, pero conjugada con también tolerancia, un nivel de tolerancia casi al límite, con toda esta gente que está acá esperando, haciendo la fila para poder tomarse el colectivo. Mirá, acá hay uno que va a Merlo, ¿no? ¿Este va a Merlo? ¿Cuánto están cobrando? Está el mínimo, va hasta donde vayan. ¿Cuánto sería? Por sección. ¿Hasta Merlo cuánto me cobran? ¿Cuánto me cobran hasta Merlo si me lo tomo? Hasta Merlo 300. 300. Este es más económico. Acá te cobran 300. Mira, acá hay gente de traje que está subiendo. ¿Qué tal? Hola, perdón. Te vemos con el traje. ¿Cuántas horas invertís para...? 2 horas a casa. ¿Hasta dónde vas? Merlo. ¿Se puede saber a qué te dedicas? Bien. Bombero. Bien. Bueno, el hombre de traje acá subiendo 2 horas Cristian, para poder llegar hasta Merlo. Aguánteme. Esperando. Bueno, y esto es lo que se repite en la mayoría de los casos. 1 millón de pasajeros que hoy tuvieron un día negro, hay que decirlo así, ni gris, negro. Bien, Cristian, volvemos ahí en cualquier momento. Ahora voy a hablar también con Ale Puebla. Me interesó un poco contar las historias de la gente.
esto obviamente no es nuevo, lo que pasa en el sistema de transporte. Hay un tema con el costo del boleto. Por algo el gobierno, obviamente se multiplicó 4 veces el costo de boleto, o 5, porque costaba 60 pesos antes de diciembre. Y lo que falta todavía, y ahora Max. está en 2.80. El Los mínimo, aumentos que vienen 300, en marzo, o 300 en abril. pesos. Pero ese es el valor que tenía en todo el resto del país. Y en el resto del país, a partir de la quita de subsidios, se está yendo a 800, 1.000 pesos en las ciudades principales. Igualmente el gobierno creo que este tema lo ve con preocupación, porque sabe ahí, narraban distintos trabajadores que toman varios colectivos o hacen la conexión con tren y demás, y es un costo muy sensible en este momento en el AMBA, ¿no? Por eso el gobierno decide mantener parte de los subsidios en el AMBA, quita a 0 en el resto del país y le carga la responsabilidad a los gobernadores, que los gobernadores se agarren con los trabajadores que tienen que tomar el colectivo y demás. Los gobernadores le pasan la responsabilidad a Milei, dicen no, que aumenten. Total, que identifican en Milei que cortó los subsidios, pero es un tema muy, muy delicado. Y en el medio, el paro de la fraternidad. Contá, Javier, qué hay detrás del paro de la fraternidad, mientras vemos un poquito ahí con Alejandro Pueblas lo que está pasando en este momento en Constitución. Sí, la fraternidad, Omar Maturano, su histórico líder, hace 30 años que vive en la fraternidad, que comanda la fraternidad, multimillonario, como tantos, llamó al paro en medio de la discusión paritaria el jueves pasado, casi hace una semana. Los que conocemos estas veleidades de la política, sabemos que cuando un sindicalista, un gremio, llama a un paro con una semana de antelación, es para negociar. Acá venían negociando todos los gremios ferroviarios la paritaria con el gobierno, dueño de los ferrocarriles, que de alguna manera les había ofrecido un 12% de aumento para enero, con una inflación del 25% en diciembre y del 20% en enero. La fraternidad se desmarcó del resto de los gremios ferroviarios, hay varios gremios que siguieron negociando. Pero lo que más le llamó la atención es que la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, hoy en la mira, no llamó a conciliación obligatoria. Es decir, el jueves pasado llamaron a un paro para el miércoles siguiente, casi una semana después, y la Secretaría de Trabajo no hizo nada para impedir el paro. Hay una corriente en el gobierno que dice, no, bueno, se decidió no intervenir para exponer a los sindicalistas y que la gente culpe a los sindicalistas. Protestará. Como si los sindicalistas entre la gente tuvieran un gran apoyo social. Sí. No, lideran la mayoría de las encuestas de opiniones negativas. Ahora, hay otra corriente en el gobierno que dice que la Secretaría de Trabajo pidió instrucciones para a la resolver ministra el conflicto. a ver qué hacía. Al menos conciliación obligatoria para postergar esto y que la gente hoy no se coma. Y que no hubo respuestas de Sandra Petovelo. Entonces, hay también ahí una interna en el gobierno, una más. Ya vamos a explicar después cómo se amplían estas internas en relación con la ministra de Capital Humano, pero que hacen que recién el martes hay una nueva convocatoria a la reunión de Secretaría de Trabajo, de Secretaría de Transporte con los gremios ferroviarios y no se descarta que haya un nuevo paro liderado por la fraternidad, con que ahí pasa como en aerolíneas. Cuando hay varios sindicatos, con que uno solo pare, se pudre toda la operación y no hay trenes o hay aviones en el caso de aerolíneas. Veamos ese juego, ¿no? Yo creo que ahí están haciendo un juego. Obviamente todos los gremios están tratando de negociar paritarias en una situación muy delicada. También hay mucho temor respecto a qué pasa con el empleo. No es el caso de los trenes, porque ahí tienen estabilidad laboral total. Sí. Porque son empleados estatales, estabilidad laboral, tanto maquinistas o el resto del personal, o hasta ahora tenían estabilidad total, pero en el resto de los gremios obviamente la licuación ha sido feroz
feroz en los últimos 3 o 4 meses la licuación y se ha acelerado en diciembre y enero sobre los salarios, las jubilaciones, ahora vamos a contar, y los gremios están tratando de ver a ver cómo pueden acercar mínimamente el salario, no acercar mínimamente, no estoy diciendo ni empatar ni ganarle, acercar mínimamente, acotar un poco la brecha entre el salario y los precios y la inflación. Ahora van a ver, es brutal la licuación salarial. Ahora, se ve que también hacen su juego, ¿no? Que hay una interna dentro de la CGT, donde hay algunos que se cortan y van más fuerte, viendo si la factura del paro cae en Milei. Y el gobierno, escúchenlo ahora a Adorni, que como vos decís, también podría haber desactivado el conflicto sin ceder en nada, simplemente dictando conciliación obligatoria y vemos la semana que viene qué pasa. Claro. Y, sin embargo, el gobierno cree que esto expone a los sindicalistas y, de alguna manera, pone la bronca de la gente contra los sindicalistas. A mí me da la impresión que la gente está observando para todos lados. Por un lado, comprende que los salarios tienen que aumentar mínimamente porque no puede quedar la licuación total de los salarios, las jubilaciones, de todo. Por otro lado, comprende cuál es la lógica del sindicalismo en la Argentina, de años y años enquistados en el poder permanente, pero también quieren que un gobierno resuelva los problemas. No que vaya abriendo frente de conflicto aún sin tener ningún costo, simplemente para hacer marketing desde el punto de vista de las redes sociales o a ver quién queda expuesto en las encuestas, porque eso no es gobernar. Lo han hecho mucho, pero eso no es gobernar. Fíjense lo que decía Adorni. Hoy 1 millón de personas, repito, 1 millón de personas se quedaron sin medio de transporte para llegar a su trabajo, a su hospital, a su universidad o a donde sea que se les haya ocurrido ir. Todos los responsables de esta medida de fuerza, que no es en contra del gobierno nacional, esto tiene que quedar claro, esto es en contra de la gente, por supuesto que con todos los responsables se están evaluando las medidas pertinentes para que esto claramente no quede sin responsables y sin consecuencias. A ver si yo entiendo bien. Vos estás diciendo que hoy 1 millón de personas quedó en la situación, ahora vamos a ir con Alejandro Pueblas, en Constitución, en esta situación, simplemente porque el gobierno no utilizó un instrumento que podría haber utilizado sin ningún costo, sin ceder, sin subir del 12% al 13% o al 14% el aumento para los maquinistas, simplemente dictar la conciliación obligatoria, una gestión que tiene que hacer el secretario de Trabajo. El secretario de Trabajo, pero además... Es decir, en todo caso después podrán decir, nos están extorsionando, Maturano con la fraternidad nos están extorsionando. Puede decir, el relato del gobierno puede ser como enhebrado el kirchnerismo, su relato y sus historias. Pero el tema es quién le resuelve el problema a la gente. Claro. Ese es el tema. Porque la batalla... Porque esto de expongo a los sindicalistas que hacen su juego, y por eso no tomo una medida administrativa que, insisto, no significaba un solo peso para el Estado. Simplemente conciliación obligatoria. Pero además, Maxi, ¿Una decisión política fue falta de gestión? La batalla, bueno, hay un sector del gobierno que dice que es falta de gestión. Y hay otro sector del gobierno que es una decisión política. Pareciera esto último que lo apoya el vocero presidencial. Ahora, las batallas culturales del gobierno se terminan o son letra muerta cuando vos dejás a 1 millón de personas... teniendo que viajar en las condiciones en las que están viajando hoy. A ver si se entiende. Más allá de que el 12% queda atrás de la inflación y lo que estamos diciendo de todos los gremios, están viendo a ver cómo mínimamente acercan el bochín a una inflación que ha arrasado con los salarios. Estamos con el menor salario desde el 2002, en términos reales, de poder de compra. Desde la crisis del 2002 estamos en el piso salarial de los asalariados en blanco, de estos que se miden el RIPTE, es decir, los asalariados que tienen las mejores condiciones laborales, relación de dependencia, en blanco, convenios y demás. Aún así están licuados. Ahora, lo que estamos diciendo es, bueno, el gobierno puede en todo caso exponer su pelea con los sindicalistas, pero esto de que la gente esté esperando para tomar un colectivo y llegar a las 12 de la noche cuando salieron de la casa a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, se podría haber evitado con una resolución administrativa del Ministerio de Trabajo. Total, súper habitual, no es que, bueno, es obra del kirchnerismo, la conciliación obligatoria. Porque el gremio
consciente de que hoy la mayoría de la gente apoya al gobierno nacional, les dio tiempo, les anunció Totalmente. hace una semana el paro. No es un paro salvaje. Esto no lo llamó No es sorpresivo. Maturana. No. De un día para el otro. Como a veces pasa que te cortan la vía o no sé. Del algún otro lado, accidente. mire lo que decía Maturano, que encaja perfectamente, digamos, en el manual de la casta sindical. A ver. No sé a qué se refiere de consecuencias. Si estas consecuencias pueden ser despidos, esta consecuencia es venir contra una institución como el Sindicato de la Fraternidad, me parece que está orinando fuera del tarro. Pero bueno, estamos acostumbrados a esto y lo que nos habían prometido, lo que nos habían dicho en sus campañas, de esto de la libertad, esto no es una libertad. Esto parece que es una monarquía o una dictadura. Así que bueno, los trabajadores sabemos lo que tenemos que hacer, somos sabios, somos pensantes, tenemos materia gris, así que bueno, esperaremos qué hace el gobierno y nosotros, como lo dije hace un momento, seguiremos con la medida de fuerza hasta las 24 horas. Es evidente que el gobierno ha jugado también para buscar el conflicto. Lo que vos estás diciendo, con buscar alguno que se le plante ahí de los sindicalistas y buscar ahí un choque, un conflicto. Insisto, vos podés jugar, te da tiempo, no hay un peso en la calle, están licuadas las jubilaciones y demás, te da tiempo mientras funciona la política económica. Pero mucho mejor si resolvés los conflictos. Y sobre todo si los resolvés sin costo fiscal, simplemente usando los resortes administrativos del Estado. Vuelvo unos minutos con vos, Alejandro, y nos metemos de lleno en el tema económico y si hay una interna en un área clave de gobierno, que es el área de capital humano, porque esto lo reconocen todos los funcionarios, no hay plata. Pero no solamente no hay plata en el Estado, no hay plata en la calle. No hay un peso en los sectores bajos, lo estamos viendo, no hay un peso en la clase media. El que tiene canuto de dólares lo está vendiendo para llegar a fin de mes. Clave que el Estado asista a los sectores bajos en este momento para mantener una situación social en paz. Básicamente porque esos sectores no tienen el colchón del canuto de dólares para vender y llegar a fin de mes. Estamos hablando de la canasta alimentaria, ahora van a ver los números. Alejandro, cerrame desde ahí, por favor. Sí, Maxi, es terrible. Cada vez que llega un colectivo, obviamente se amontonan. Le voy a preguntar uno más. Maestro, ¿a qué hora saliste de tu casa para ir a laburar hoy? Muy temprano. ¿Y a qué hora vas a llegar? Y no sé, 10 de la noche, calculo. ¿Cuánto gastás por mes en transporte? ¿Cuánto es la cuenta que haces de transporte? Últimamente no tengo un cálculo, pero bueno, están de 300 pesos para arriba. Por día. ¿De qué labura, Ale? Ale? Tenés el proporcional... que en el segundo viaje o en el tercero no pagas tanto. ¿De qué laburás, maestro, vos? En una oficina, en el centro. Gracias, maestro, muy amable. Dale, no. Bien. Bueno, fíjate, Maxi, oficina en el centro, 300 mangos por día, también es un número y depende, Zafa, ¿viste? Trata de acomodarse para no tratar de un micro no tomarlo. Lo que te quería decir, Maxi, que hoy lo nombrabas, la mayoría de todas las personas que están acá, mínimo, toman 2 colectivos por día. Mínimo. Para venir y 2 para volver serían 4. Mínimo. De ahí podemos empezar para adelante. Hay gente que toma tren, 2 colectivos y llega al trabajo. Estamos hablando de 4 colectivos, la suma de 4 boletos más los 2 de el ferrocarril. Así que la cifra aumenta aún mayor. En momentos, hasta ahora la gente bastante tranquila. Algunas caras obviamente de cansancio y demás. Y gente que hoy estuvo más de 12, 13 horas fuera de su casa y todavía no ha regresado y le quedan 2 o 3 horas más de viaje. Alejandro, gracias, impecable ahí desde Constitución. A ver, estos son los números de lo que está pasando cuando se dice que no hay plata, ¿no? Fíjense lo que ha pasado con el salario en blanco en relación a los principales precios de la economía. Como la licuación no solamente ha sido para cerrar las cuentas del Estado, para conseguir equilibrio fiscal rápidamente o superávit fiscal, sino lo que ha pasado, qué lejos ha quedado el salario de la aceleración inflacionaria, ¿no? Fíjense estos números. Asado, 318% enero, últimos 12 meses.
Huevos 308% últimos 12 meses. El IPC alimentos, es decir, medido por el INDEC, últimos 12 meses a enero, 296%, casi 300% de inflación de alimentos últimos 12 meses. Pollo, 292% últimos 12 meses. IPC general, 254% últimos 12 meses. Y el dato clave, que quería compararlo con todo el resto, el RIPTE, salario en blanco, 126% últimos 12 meses. Esto es una caída del poder de compra de 25%, alrededor del 25% últimos 12 meses. ¿Se entiende? A ver si tenemos el gráfico. ¿Lo podemos mostrar en el gráfico para que se vea más? No, el gráfico del dato ese que estaba mostrando recién. Como los precios han quedado totalmente desfasados respecto a lo que es esto, el RIPTE, que además esto se usa después para el ajuste de las jubilaciones. Las jubilaciones no se ajustan por inflación, se ajustan por un índice que tiene en la fórmula el RIPTE, que es el salario en blanco formal de los trabajadores estables, que insisto, son los trabajadores que pueden negociar las paritarias, que tienen convenios, que tienen la defensa del sindicato, no son los informales que han quedado mucho más abajo. 126% últimos 12 meses, con una suba del asado arriba del 300%, suba del pollo 292%, suba de los huevos 308%, y el IPC general 254%. Es decir, esa es la licuación total. No hay plata, pero no hay plata solamente del Estado para pagar distintos subsidios o transferencias. No hay plata en la calle. Y no hay plata para comprar bienes ni para comprar bonos, para comprar dólares. Eso es lo que está pasando. Ni para comprar bienes ni para comprar dólares. Obviamente la clase media, el año pasado, o de los sectores medios para arriba, bueno, ahorraron algunos dólares. Y eso es lo que están vendiendo ahora para llegar a fin de mes. La preocupación es los sectores bajos, que obviamente no tienen dólares para vender, y el salario no es el 126 últimos 12 meses del RIPTE. La mayoría de los ingresos, los sectores que están debajo de la línea de pobreza, es el salario informal, que está muy por debajo de eso. O sea que ahí la licuación es mucho mayor, y la comparación es contra el casi 300% de la inflación de alimentos. Con esta situación donde los salarios quedan muy pero muy atrás de la inflación, tanto en diciembre, en enero, en febrero va a ocurrir lo mismo. Bueno, los precios se desaceleran, pero se desaceleran los precios porque se derrumban las ventas. Fíjense el dato de, ahora sí, Marina Alpoyeto de Cogo, que muestra que la inflación semanal se viene desacelerando. De hecho, en la tercera semana de febrero se ve que efectivamente la inflación semanal de alimentos, que es la que mide la consultora, bueno, viene para abajo en febrero. En enero había dado muy, muy bajo, pero porque había tenido la sobrereacción de post-devaluación de las 2 primeras semanas. En la última semana había dado muy bajo, pero ahora en febrero vino para abajo. Ahora, aún así, esta consultora está midiendo 16% de aumento de precios o de inflación en febrero. Porque ahora vienen todos los aumentos que no tienen que ver con los bienes, sino con los servicios. Con el tema de la electricidad, que se anunció el aumento para esta semana, un nuevo aumento del transporte, de las tarifas. Entonces la secuencia es lenta y la recesión es grande. Obviamente la recesión es la que frena los precios. Que no haya pesos en la calle es la que frena los precios. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuánto aguanta la calle? ¿Cuánto aguanta la sociedad en esta situación? Y en medio de todo esto estalla una interna dentro del gobierno por cómo se está manejando el área de capital humano, o asistencia social, o el Ministerio de Desarrollo Social, el ex Ministerio de Desarrollo Social. Sí, el problema con capital humano, tenemos ahí una placa armada, es que concentra una cantidad de áreas que antes eran ministerios. Entonces, de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, ahora depende Acción Social, que es Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Educación, Secretaría de Trabajo, que mencionábamos recién a propósito del paro ferroviario y de todos los paros que se vienen hacia adelante. Y entonces, Educación, con el tema de la paritaria. Entonces, ahí tenés una cantidad de temas abiertos en donde
un sector del gobierno le achaca a la ministra, superministra de Capital Humano, que no se encarga de resolver los temas. Falta de gestión. Hoy se armó mucho ruido en torno a una nota que publicó a la mañana Clarín.com respecto a que hubo un enfrentamiento supuestamente entre la ministra y el ministro Caputo por los fondos, que incluso hasta que ella lloró. A mí me desmienten esa información. ¿De que lloró? De que lloró, de que se peleó con Caputo, me dicen que tiene una muy buena relación, pero lo que no me desmienten es los problemas internos que hay en la gestión, en donde ya renunciaron los encargados del área de comedores, donde hay una presión para que arreglen el tema docente, donde hay una presión para que arreglen los temas sindicales, esto que la Secretaría de Trabajo no intervino para evitar el paro de hoy, con una medida administrativa, y de la misma manera le endilgan que, bueno, se borra, que la ministra se borra, ¿no? Y que, por ejemplo, no consigue ni siquiera imponer a su candidato en la ANSES, que también depende de Sandra Petovelo, y donde se da la paradoja de hoy que el aumento a los jubilados, que fue del 27 y no del 30, como había dicho el ministro Caputo, lo firma Osvaldo Giordano, un funcionario despedido hace 10 días. Justamente, en un minuto vamos a contar un poquito lo que ha sido hoy la resolución de ANSES, donde no tenemos tiempo, pero efectivamente ahí está la resolución de ANSES y figura la firma de Osvaldo Giordano, un funcionario que fue echado por Milei. Estamos hablando de eso, del tema de jubilaciones. Y ahí aparece el aumento que es en base a la fórmula de movilidad previsional, en base al RIPTE y la recaudación previsional del tercer trimestre del año pasado, es que va a ser el aumento en marzo de los jubilados. Y como ven en esta placa, el aumento para los jubilados es del 27,12% en marzo, que es lo que establece el aumento de la movilidad previsional. El aumento es del, la primera placa, por favor, del 18%, ¿no? 27,2% redondeando. Cuando la inflación, enero-marzo, va a estar, si la inflación de enero fue 20, si la inflación de febrero es 15 o un poquito menos, y la inflación de marzo es 15, la inflación va a ser casi 60% primeros 3 meses. Entonces, el aumento en marzo, ya las jubilaciones estuvieron por debajo, el aumento en diciembre por debajo de la inflación del 25%, obviamente. Pero el aumento en marzo, que es para el primer trimestre, va a ser de solo 27,2%. Cuando la inflación en el primer trimestre es del 59% en 3 meses. Y este es el aumento para los jubilados, 27,2%. Ahora, fíjense en términos de números, ahora sí, la jubilación mínima va a pasar, la placa siguiente, por favor, la jubilación mínima va a pasar de 105.000 pesos hoy a 134.445 pesos en marzo. Más el bono de 55.000 pesos hoy, y no sabemos qué va a pasar con el bono en marzo. Obviamente va a haber un bono en marzo, porque si no la jubilación mínima no va a aumentar, sino que hoy es 105.000 pesos más el bono de 55.000, son 160.000 pesos. Como se ajusta la parte de movilidad nada más, va a pasar de 105.000 a 134.000, 135.000 pesos la jubilación. La pregunta es de cuánto va a ser el bono. El bono lo tienen que dejar, el bono de 55.000, pero ¿cuánto va a aumentar? ¿Va a aumentar también 27%? ¿Va a aumentar más? De todas maneras, aumente lo que aumente el bono, hay una caída del poder de compra de las jubilaciones en el primer trimestre del 20% adicional al que tuvieron en diciembre pasado. Es decir, hay una licuación enorme de todo el gasto previsional en jubilaciones. Eso se refleja en el ahorro fiscal del lado de las cuentas de Caputo, pero del otro lado se refleja en que los jubilados están con una licuación que no había desde el año 2012 en la Argentina. Cuando hablamos de la tanda, contamos el tema de las cuasimonedas en La Rioja.
y cómo el gobernador Quintela ya imprimió, papelón total, la cuasimoneda para la provincia de La Rioja. Vamos contra el reloj sobre el final del programa, pero les mostramos algo que es increíble. Hoy sale la resolución de ANSES del aumento del 27% de los jubilados a partir de marzo, firmada por este señor, Osvaldo Giordano. Hace 10 días Presidencia lo echó a este señor. Sí, señor. Del ANSES. Sí. Hubo un comunicado en el cual decía que el presidente Milei había decidido pedirle la renuncia a Osvaldo Giordano. Hoy aparece su firma digital, es decir, la firmó ayer Osvaldo Eugenio Giordano, la firma en la resolución del aumento de los jubilados. De nuevo, a ver la cara de Giordano. Sí. Hace 10 días lo echaron. ¿Sigue estando en el cargo? Porque no lo echaron todavía. Solo en la Argentina. Todavía y no firma el aumento de jubilados para marzo. No se publicó en el boletín oficial, Maxi. Entonces, formalmente no está echado y además todavía no eligieron Hoy apareció reemplazo. la firma de este señor que hace 10 días fue echado, tildado de traidor por el presidente Milei. Exacto. Termina con el enemigo, le dijo. Sí. Bueno, ese es un problema de gestión. DNU. La Rioja hoy insistió ante la Corte en la suspensión total del decreto de necesidad de urgencia número 70. Esto es lo que el gobierno de La Rioja presentó hoy en la Corte Suprema. Lo que dijo es, todos los pasos que se tienen que dar en una causa para llegar a su resolución ya están dados para que la Corte dicte una medida cautelar. Y esto es lo que hoy el gobierno de La Rioja, el gobierno de Ricardo Quintela, le pidió al máximo tribunal. ¿Por qué es improbable que la Corte tenga una resolución a favor en lo inmediato? Porque mañana la comisión bicameral que tramita y analiza los DNU va a reunirse por primera vez para comenzar a analizar este decreto de necesidad y urgencia. Y la Corte tiene la política de que mientras la política está debatiendo estas cuestiones, es muy improbable que se meta a resolver este tema. Y si se mete a hacerlo, lo va a hacer para rechazar la medida cautelar, pero hoy La Rioja insistió en lo que fue la primera causa que llegó a la Corte por el DNU. El gobernador Quintela es un personaje muy particular, que decía que se iba del país y Milei ganó Milei y no se fue del país. No. Y hoy ratificó que emite la cuasimoneda. Sí, los Bocade. Se dieron a conocer hoy las imágenes de la cuasimoneda riojana, con varias denominaciones y que se va a empezar a circular. ¿Tiene la figura de Chacho Peñalosa? De Chacho Peñalosa, o de Carlos Menem. No, de Chacho Peñalosa. No, porque... Son de alta denominación, ¿no? Sí, muy alta denominación. Vamos a ver cuál es la paridad. Hasta 50.000 Bocades. Bocades, no digamos pesos. No sabemos cuál va a ser la paridad. Entraría en circulación en 45 días y en principio está previsto para pagarle a los estatales riojanos, que están chocho el sindicato estatal. Porque va a dar aumento, está contentísimo. Va a dar aumento con los Bocades. Vamos a ver cuánto le dura. Sí. Vos hablaste de un gobernador particular. Fue a la Corte, Quintela. Sí. Bueno, hace un tiempo la Corte, Quintela había dicho, si la Corte saca un fallo, yo no lo voy a cumplir. Mirá, bueno, y ahora pide a la Corte. A la Corte. Nos estamos retirando. Rápido, el Gobierno Nacional, el Banco Central tiene que emitir billete de mayor denominación, 5.000, 10.000 pesos, 20.000 pesos, porque hay un desastre con el tema inflacionario, los billetes no valen absolutamente nada. Nos vamos, se quedan con Mariano Yese en A24, nos reencontramos mañana 20 horas como siempre. Chau, pasen bien.